don Jorge Nieto Montesinos, que está con nosotros a esta hora de la mañana. Yo le agradezco su presencia aquí a través de Radio 1 porque es un momento de concertación, es un momento de encontrar cierta moderación en el tema político, que tiene que tenerlo, por supuesto, Pedro Castillo, y tiene que tenerlo la oposición en el país. Algunos, veía por ejemplo ayer a los periodistas de Epicentro, marcando perfiles de quienes pueden encabezar un gabinete o ser parte de una concertación en el país, y uno de los nombres que surgía junto al expresidente Sagasti era el de Jorge Nieto Montesinos, porque él ha venido en el último tiempo formando un partido político, pero además del buen gobierno, que siempre nos lo ha mencionado aquí en la radio, pero él ha buscado ese tema y se le nota en sus intervenciones en medios de comunicación nacional y también aquí en Radio 1, el tema de conversar y llegar a acuerdos mínimos, y la verdad es que no se dan. Hoy seguimos polarizados con el tema básicamente de conocer hoy, por lo menos en la agenda, quién puede ser presidente del Consejo de Ministros. Don Jorge, gracias por acompañarnos, le mando un abrazo desde la ciudad de Tacna. ¿Cuál es su análisis de la crisis que tenemos en estos momentos, que ha cerrado parte de un capítulo con la salida de Valer, pero que está a punto de abrir otro con la designación de un nuevo jefe de la PCM? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Siempre un placer estar conversar con usted y con sus oyentes. Bueno, yo lo que pienso es que en realidad estamos no ante una nueva crisis, sino ante una crisis prolongada, que no ha sido resuelta y que deviene de una manera equivocada de leer el resultado electoral. No ha habido en ningún momento un emplazamiento en el gobierno que corresponda con el resultado electoral. Se ha pensado, como se pensó al comienzo del gobierno, que la votación de la segunda vuelta era una votación exclusivamente de izquierda, y eso ha sido un grave error. Se conformó un gobierno solo con los militantes de la izquierda, y creo que se ignoraba que la votación en la segunda vuelta había recogido también votación de personas sin partido o de centro, que no necesariamente se sentían representadas en ese esquema. Y creo que aquí el gobierno, y en segundo lugar, una lectura que no considera que la oposición, la gente que está en contra del gobierno, era 50% menos uno, que también es un tema que tiene que ser incorporado en el análisis político. Entonces, creo que de aquí derivan todos los problemas que ha tenido el presidente para poder lograr pues cierta estabilidad. Y al mismo tiempo eso se expresa en los discursos, ¿no? El tema de la Asamblea Constituyente, que entra, que sale, que vuelve a entrar y vuelve a salir. Hay una ondulación estratégica que no es conveniente. Por tanto, creo que estamos ante esa larga crisis, cuyo último capítulo es el del señor Valer, que no tenía pues las competencias ni las calidades necesarias para poder conducir un gobierno en un momento en el cual se requiere unión. Yo siempre digo que en el Perú gobernar es unir, y mientras no entendamos eso, vamos a seguir tirándonos los platos y perdiendo oportunidades y dejando que el país vaya a la deriva, cuando hoy día tiene excelentes condiciones en el mundo, que está jugando en favor del Perú, porque tenemos ciertas digamos, en el país existen 4 o 5 de los elementos estratégicos de la economía del conocimiento que no los estamos usando, que dejamos pasar las oportunidades. Entonces yo creo que aquí sí hay necesidad de que se lea mejor la situación, pero además ha habido en el último tiempo escándalos que asocian al presidente con hechos de corrupción. Varias reuniones, 8 reuniones con una lobista que termina finalmente ganando un concurso, una licitación, que luego es tirada para atrás, y la persona que hace el informe para que se tire para atrás esta licitación mal hecha es despedida. Lo mismo que pasa en transporte, lo mismo que pasa en Petroperú. La gente que hace su trabajo correctamente salen del gobierno, y las que están haciendo picardías se quedan en el gobierno. Entonces aquí hay un tema también que tiene que ver con la legitimidad del presidente, directamente de él. Yo siempre he dicho, desde que apareció aquel famoso reportaje en un canal de televisión nacional, que el presidente tenía que dar explicación. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pero no ha dado hasta ahora ninguna explicación. En este contexto, yo creo que la única salida que existe, lo he señalado ya en algunas conversaciones públicas, es la conformación de un gobierno de gabinete, con el apoyo de un acuerdo
de un acuerdo parlamentario de gobierno. No veo otra posibilidad porque el prestigio del presidente está mellado, pues, y tenemos que acotar su capacidad de seguir, digamos, sin rumbo y darle todo el poder a un gabinete y a un primer ministro o primera ministra que concite el apoyo partidario que le dé estabilidad en el Congreso. ¿Y cómo queda en ese papel el presidente? ¿Solamente decorativo? Porque se ha notado que tenemos un presidente que demuestra muchas falencias, incapacidades para el cargo y también una alta tolerancia a la corrupción. Por eso mismo es que tenemos que acotar el poder del presidente. Y la forma de acotarlo es un gobierno de gabinete. Ciertamente el presidente ahí tendría que, digamos, tener un rol básicamente protocolar, para decirlo con toda franqueza y con toda claridad, un rol protocolar. Y el gobierno se traslada al jefe de gabinete y a los ministros, porque de lo contrario vamos a seguir en esta situación permanentemente. Entonces no veo más salida dentro de la democracia que la conformación de ese gobierno de gabinete. No es fácil. Para empezar, el presidente tendría que digerir un trago amargo, pero también habría que lograr la composición de intereses partidarios alrededor de una agenda explícita. Hoy día tenemos una alianza en el Congreso, pero es una alianza de intereses espurios, es una alianza que no se puede confesar, es una alianza, por ejemplo, que hace que el ministro de Transporte, que ha pactado claramente con las organizaciones que no son las correctas en el transporte, que ha capitulado entre ellas, o que está tratando de dirigir un contrato para gestionar la red dorsal nacional de fibra óptica, sea asignada a cierta empresa. Bueno, eso no es el resultado de una alianza de intereses oscuros. Eso es lo que hay que romper. Y hay que poner sobre la mesa la agenda que realmente necesita el país. Pero eso está claro, hasta ahora no lo ha hecho el presidente y veo difícil que en el futuro lo pueda hacer. Si no se logra ese gobierno de gabinete y esa concertación parlamentaria que le dé un soporte de gobierno a ese gabinete, yo creo que vamos a terminar en una protesta generalizada que va a llevar a que se vayan todos, elecciones generales. ¿Juega a favor estas horas que está demorando el presidente para tomar la decisión o convocar a alguien, o nos da una luz de que no encuentra a la persona adecuada que le acepte el cargo? Digamos, él está tratando de resolver la crisis. Me imagino que está convocando gente y tratando de conversar y ver cuáles son las posibilidades. Pero mientras él no resuelva esa crisis de legitimidad y acepte que tiene que haber un gobierno de gabinete, veo difícil que esto pueda ser resuelto. Ahora, mientras surge una corriente que renuncie Castillo, por el otro lado sale Keiko Fujimori y sale la presidenta del Congreso, que me parece le generan temor a la gente, le generan miedo a la gente, porque cuando se puede dar un consenso para que el presidente dé un paso al costado, uno recuerda, uy, pero la que va a entrar va a ser Keiko Fujimori, tiene posibilidades de entrar y me da miedo, y por eso votamos en contra de ella. O cuando escucho a una presidenta del Congreso que habla de comunistas, no puede articular un discurso conciliador, también a la gente le genera cierto temor. ¿Estamos en condiciones de poder sentarnos en la mesa y poder encontrar unidad con estos líderes políticos desde el Congreso, la que quedó segunda y el actual presidente de la República? Bueno, yo veo la dificultad. Tenemos una dificultad con los actores. En realidad, en general, tenemos unos actores en la escena política que están por debajo de las necesidades del país. Eso es cierto. Pero aún con esas dificultades, tenemos que hacer que los partidos y sobre todo los que tienen representación en el Congreso puedan lograr algún nivel de acuerdo con un gobierno de gabinete que exprese finalmente una coordinación parlamentaria. Si no salimos de esa manera, vamos a terminar en el que se vayan todos. Yo siempre he dicho que el principal problema que tienen los vacadores son ellos mismos. Son figuras que no generan confianza y que traen esa agenda casi desde el día en que perdieron la elección. De modo que tiene usted razón, Fernando. Cada vez que aparece una de estas figuras, todo el mundo dice, oye, pero mejor me quedo como estoy.
Pero creo que es necesario ser audaces y dar un paso adelante, sobreponernos a nosotros mismos, ser mejores de los que somos y lograr esa coalición parlamentaria y ese gobierno de gabinete que permita tener una agenda mínima en el país. Una agenda que, por otro lado, Fernando, es clara: salud pública de calidad, educación pública de calidad, seguridad pública de calidad, entre otras, que son temas que tienen que estar planteados en esa agenda. Yo veo las presentaciones de la señora presidenta del Congreso y me pregunto, hay mucho pronunciamiento, mucha declaración, mucho anticomunismo, pero ¿por qué no mantiene el Congreso una agenda? El Congreso podría hacer mucho más. Es la hora que el Congreso no desarrolla una agenda parlamentaria. Está reaccionando a tal o cual problema, pero no desarrolla una agenda parlamentaria. Y la única agenda que desarrolla es la agenda de intereses subalternos. Por ejemplo, el golpe a la SUNEDU, que es el único organismo que ha logrado un mínimo conjunto de avances en la educación universitaria, y que de lograrse el retroceso a lo que era la Asamblea Nacional de Rectores, estaremos afectando claramente el futuro de nuestra juventud. Porque en la economía del conocimiento lo que se requieren son personas con capacitación, con una educación de alta calidad, capaces de ser creativos. Y lo que están haciendo en el Congreso es condenar a nuestros jóvenes al atraso y a la carencia de un futuro. Y van a terminar siendo finalmente expulsados del mercado laboral en un momento en el cual el mundo se transforma muy aceleradamente. Sí, o sea, tenemos un Congreso que no haga una sola muestra de poder legislar en el bien del país, solamente en la búsqueda de legislar para ciertos grupos. En el caso de la SUNEDU es el más claro, ¿no? Se toman como excusa: yo defiendo la educación de esos pobres chicos que tienen universidades no licenciadas, cuando en realidad están apoyando los conglomerados o grupos de universidades que no han pasado el licenciamiento. Los argumentos que se han dado en la comisión para aprobar esa resolución, esa ley, ese proyecto de ley que ha pasado al Pleno, los argumentos todos son mentiras. No soportan el más mínimo análisis. No han puesto sobre la mesa ni siquiera cuál ha sido la situación de la universidad peruana entre 2014, que empieza la SUNEDU, y 2022, en donde estamos. No ha habido el esfuerzo ni siquiera de conocer qué fue lo que pasó. Se incrementaron los profesores con títulos de maestría, de licenciatura, de maestría y de doctorado en las universidades. Se incrementaron las investigaciones. Se incrementaron las citaciones de investigaciones peruanas en el mundo académico internacional. Se mejoró el espacio en el cual desarrollan sus trabajos los estudiantes. Se dotaron de algunos laboratorios. En general, el balance es muy positivo. No es lo mejor, no estamos en el mejor de los mundos, no estamos, pero se han dado avances significativos. ¿Quieren echar atrás esos pocos avances? ¿Con base en qué? Con base en mentiras. Y al mismo tiempo quieren entrar también a quitarle facultades al Ministerio de Educación en materia educativa. Ahora resulta que el Ministerio de Educación no va a tener la capacidad de decidir cuáles son los materiales que se pasan en los colegios. Me parece que sea reducir al mínimo las capacidades del Estado y reducir al mínimo la posibilidad de que seamos una sociedad. Yo recuerdo que hace 3 siglos hubieron guerras religiosas y que el mundo se dotó de un Estado con vocación de neutralidad para salir de esas guerras religiosas. Aquí parece que hay algunos que quieren volver a las guerras religiosas y sería un grave retroceso para el país. Utilizado todo esto políticamente para tratar de llegar a un conglomerado de APAFAS, de organizaciones de padres, para respaldos políticos, por ideología. Por pura ideología, y una ideología atrasada, una ideología que no corresponde con el mundo que vivimos. Es como el tema de las vacunas, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible que en pleno siglo XXI, en el año 22, siglo XXI, sigan habiendo personas que están en contra de las vacunas? Ha sido uno de los avances de la humanidad. Las cifras y las estadísticas ahí están para mostrarnos por qué debe vacunarse la gente. De cada 10 personas que mueren, 9 son no vacunados. Pero hay este esfuerzo de retroceso a la Edad Media, francamente, de una ideología que está perdida en el tiempo. Parecen soldados japoneses perdidos en el Japón, luchando una guerra
que ya había terminado hace muchos años. Así estamos. Y necesitamos darle estabilidad, necesitamos darle racionalidad a nuestra conversación. Si nuestra conversación no se basa en hechos, en argumentos, en ideas, entonces estamos retrocediendo a mí me parece. Pero a mí me parece, pues pueden haber 32 millones de a mí me parece. Y liquidamos la posibilidad de que seamos una sociedad moderna, con capacidad de conducirse. Estaba pensando, porque se ha hablado que el único poder del Estado que está meridianamente ordenado en esta crisis es el judicial. Pero ¿no es responsable también el judicial de parte de esta crisis al no tener o no sancionar ya los casos de corrupción en el país y dar por cerrados ciertos capítulos de la historia en caso de corrupción? Está Humala, está PPK, está Keiko, y así van varios a procesos judiciales, sobre todo Humala y Keiko, que ya están en etapa judicial, para que de una vez se les sancione o no y podamos ir encontrando los culpables de las situaciones que se han dado. Por ejemplo, Fujimori es culpable, está sentenciado, y eso lo sabe el mundo. El caso de la última sentencia, que se le ha querido bajar o reducir los tiempos, es a Otauro Humala, pero no puede salir porque no las ha cumplido. ¿El Poder Judicial no tiene responsabilidad también en esta etapa? Me encantaría decir que el Poder Judicial está libre de falta. Todos sabemos que no es así. Todos sabemos que se necesita una reforma sustantiva del Poder Judicial. Si nuestro Poder Judicial fuera un Poder Judicial perfecto, que recogiera la información, que procesara los casos y en un tiempo prudentemente corto sancionara a quien tenga que sancionar, pues buena parte de la situación del país estaría resuelta. No es así. No tenemos un Poder Judicial con esas características. Ojalá fuera así, pero no me parece que esa sea la situación. Y ahí tenemos la necesidad de una reforma del Poder Judicial que hasta ahora no hemos podido hacer. En este momento, don Jorge, ya para ir cerrando, ¿hay posibilidad de encontrar un centro? ¿Hay posibilidades de que un centro se conforme, una centro izquierda, una centro derecha, un centro, se pueda conformar, pueda aglutinar personajes que puedan buscar la unidad de este centro que hoy no existe y que se vio polarizado hacia la izquierda o hacia la derecha, y donde alguien que se quiere moderar es un caviar, o alguien que se quiere moderar está por el lado de los golpistas, los cojudignos, los no sé cuántos, etcétera, etcétera, y te caen con todo cuando das una propuesta de buscar consensos y te señala uno u otro sector. Hay la posibilidad de aglutinar personajes, líderes, gente de algunas tendencias que puedan llevarnos a una unidad. Yo me estoy poniendo en el caso de lo que vimos en la Marcha de los Cuatro Suyos, con gente de diferentes tendencias, bien posicionada, con un solo objetivo, que era la caída de una dictadura. Ahora no estamos en una dictadura, fue un gobierno legítimamente elegido, pero tenemos la capacidad de buscar a esos líderes que incluso busquen la renovación política de nuestro país. Yo soy optimista y espero que lo podamos hacer. Yo he conversado en las últimas semanas con muchos líderes que están ubicados en ese espacio y hay muy buena respuesta para poder lograr alguna forma de arreglo. Hoy día esto pasa porque eso se exprese en un gobierno de gabinete. No hay otra salida a la situación. Si no es eso, iremos al que se vayan todos y elecciones generales. Yo soy optimista y parte del trabajo de los políticos es encontrar soluciones ahí donde no las hay. Porque siempre, Fernando, en política, la acción de los políticos tiene que ser muy creativa frente a las circunstancias. Tienen que encontrar salidas en un contexto en el cual parece que no las hubiera. Yo tengo la esperanza, la expectativa, quizás por mi natural optimismo, de que sí es posible lograr esos entendimientos y esos acuerdos alrededor de una agenda que le sirva al país. Y estamos trabajando también en esa dirección. Porque, mire, yo no soy morado para nada, en realidad, pero tienen 3 parlamentarios, ¿no? Dentro de 130. Y los 3, en ese momento, tienen acciones que marcan una distancia muy larga con los demás parlamentarios de la República. En Málaga está dedicado al tema de Repsol,
en el mar de Ventanilla y se le ve permanentemente metido en esta fiscalización que se hace ahí. La señora Pablo en este tema de la SUNEDO que acabamos de comentar, y a Susel Pared la vemos en la búsqueda de tirar un proyecto de ley de consenso para buscar modificaciones constitucionales para ver el tema de la vacancia o salida o suspensión de un presidente de la República. Pero ese grupo político así, un centro con ese partido o varios partidos, ¿no? Deberíamos tener, o sea, que tire propuestas y proyectos que sean realmente favorables para el país y no los otros que vemos que desmontan lo poco bueno que se ha hecho en el país. Un centro propositivo, un centro con ideas claras, un centro que incluso suena a veces, porque si yo digo que modere al Perú, por el otro lado te acusan de tibio, ¿no? Pero que lleve a cierta moderación en la búsqueda de consenso de qué es lo que necesita el país para desarrollar, no las peleas del enfrentamiento. Yo creo que necesitamos construir. Yo sé que hay gente que anda por la vida pública peruana con su termómetro midiendo cuál es la temperatura que tienen los demás. Desde su calentura, todos les parecen tibios. Pero la verdad es que necesitamos formas de entendimiento, formas de consenso, construir un consenso básico, mínimo. El Perú tiene enormes capacidades para enfrentar la situación que vive hoy día el mundo. Tenemos posibilidad de convertirnos en un país desarrollado en los próximos 20 años. Pero ¿eso qué supone? Eso supone un grupo, una élite, un espacio construido de consenso, con visión, con carácter, para desarrollar las tareas que tenemos por delante. Eso se puede hacer y se nota claramente cuando hay gente que está pensando en el país, en el interés público, en el interés de todos, y cuando hay gente que está solamente rumiando el interés particular de tal o cual grupo. Eso es clarísimo. Por tanto, necesitamos que haya más gente que esté pensando en el país y que tenga la posibilidad de construir consensos básicos. Me parece muy bien que lo estén haciendo los congresistas que usted menciona y creo que tenemos que seguir abundando para que en el Congreso hayan más gentes con esas calidades y menos trapaceros que están expresando solamente intereses particulares. ¿Qué es lo que casi vimos ayer con los, entre comillas, asesores en la sombra, peleando en televisión nacional? En un nivel lamentable, ¿no? En un nivel lamentable, la verdad. Y creo que por eso mismo el gobierno de gabinete se impone. El presidente mismo ha confesado, él no tiene las condiciones para gobernar, no sabe, no a nadie lo entrenó. Todo eso es cierto. Entonces, si el presidente confiesa su incapacidad para gobernar, pues hagámoslo, démoslo de una figura política, hagamos un gobierno de gabinete que tenga una base de coalición parlamentaria de gobierno que le dé sustento y estabilidad. Creo que por ahí marcha. ¿Y no coincide usted con las posiciones de renuncia del presidente? Bueno, esa es una segunda fase, pues, ¿no? Si no se logra un gabinete ahora. Si no se logra construir un gobierno de gabinete, lo que vendrá luego es distintas formas de salida del señor Castillo del Palacio. Claro, si apunta más a lo mismo, se le va a caer tan rápido el gabinete como los otros tres. Salvo que sea un gobierno de gabinete. Salvo que decida entregarle el poder al primer ministro y a los ministros que sean los que gobiernan y que le den estabilidad al gobierno con medidas pensadas para el país y no este juego que hemos visto anoche, efectivamente, como usted menciona, en donde se insultan unos a otros y son personajes, la verdad es que no sé cómo han llegado a tener cierto impacto o preeminencia en la vida política nacional. Sí, pues, y la propia Mirta Vázquez ya lo ha detallado en una entrevista al diario La República, donde ha revelado los entretelones de lo que pasa al interior con cancelaciones de reuniones, desorden en las agendas, con toma de una decisión en un momento y a los minutos cambio de decisiones, una falta de capacidad para la selección de funcionarios y la permanente participación de ese gabinete en la sombra sobre los ministros todavía, algo que no había escuchado antes que pudiera suceder. Si eso sucediera, un ministro va y le pone su renuncia al presidente sobre su escritorio. Pero todo eso tiene que cambiar. Si no, me dice usted, segunda fase sería la renuncia del presidente. Encontrar la forma de salida del señor Castillo del Palacio de Gobierno. Lamentablemente. ¿Y si tiramos de nuevo las cartas?
Bueno, una posibilidad es una elección, una nueva elección general de Congreso y de presidente. Pero el Congreso dice que si se van Castillo, se va Dina Boluarte, ellos se quedan y que tiran las cartas solo para presidente y vicepresidentes. Bueno, es que el Congreso pues quiere, como usted sabe, no perder su quincena, ¿no? Ujú. Ese es el razonamiento de fondo. Recuerde usted que cuando hubo una crisis parecida, de otro carácter, es verdad, el 2001, algunos congresistas o todos los congresistas tuvieron algunas formas de indemnización, porque se les pagó por el tiempo que no fueron congresistas. O sea, se les compró, digamos, políticamente su salida, ¿no? Ujú. Hay un viejo dicho político que dice, en política todo lo que cuesta sale barato. Es decir, todo lo que tiene precio es una cosa deleznable. Lo que realmente importa es aquella gente que está pensando en el país y en el poder, de verdad, para poder transformar y construir. De modo que se verá en su momento la solución y la salida al deseo de Pero los su colombianos. opinión es que si llegamos a ese momento, que se van el presidente y la vicepresidenta, se van todos. Y claro, hay que repartir barajas de nuevo. Ujú. Hay que Ya, encontrar una forma de solución. El Congreso es parte del problema, 70% de desaprobación. No hay una agenda legislativa, no están desarrollando su trabajo con propiedad, están construyendo una contrarreforma en varios aspectos de la vida política nacional, están consintiendo ministros que están claramente con claros indicios de corrupción. ¿Y qué ha dicho el Congreso? Nada, nada. Solamente una verborrea anticomunista. Bueno, eso no nos sirve, pues. Necesitamos barajar de nuevo también eso y poder colocar más gente que piense en el país y que elabore proyectos legislativos pensando en el interés público y menos gente, como hoy día en el Congreso, que haga prevalecer los intereses particulares, tanto de los grandes como de los chiquitos. Eso no nos ya. sirve. Y si es que esas barajas que se tiran nos traen las mismas cartas con Keikos, Acuñas, Lunas, Cerrones y todo lo demás, vamos a tener que ir a Bueno, escoger entre lo mismo. yo esperaría que la población, que la ciudadanía tenga una mayor capacidad y una mejor capacidad de elección. Solo a Ah, eso podemos jugar, poder hacer claro las opciones que hay para dar pasos adelante en el país y las que son puro atraso. Ojalá que la ciudadanía se exprese de otra manera y ojalá que quienes tenemos una visión distinta de lo que hay que hacer en el país tengamos la capacidad, la elocuencia, la posibilidad de mostrar otra ruta y otro rumbo. es que hay una de las partes importantes para mejorar la política en nuestro país está en cambiar el sistema, ¿no? Pero para cambiar el sistema tenemos que elegir un buen Congreso que haga los cambios necesarios en las normas electorales de partidos, de elecciones y todo, para poder tener un buen desarrollo de los procesos, del desarrollo y vida política de los partidos y también, por supuesto, un buen proceso electoral y elegir a los mejores, no estas repartijas que vemos en la actualidad. Claro, estamos ante el huevo y la gallina, ¿no? Es que Eh, uno pensando cuando Vizcarra cerró el Congreso dijo, elegiremos uno mejor y ¡facatán! Se lo tumbaron a Vizcarra, sí. ¿no? Bueno, ahí se tomaron también decisiones que la verdad estaban más tomadas por el hígado que por otra cosa, ¿no? Yo creo que hay que producir cambios institucionales, hay que producir una reforma política, pero este Congreso no la va a hacer. Mm. Este Congreso está muy cómodo y feliz con lo que tiene. Y lo que tiene es atraso. Y eso es justamente lo que no necesita el país. Y cómo se pelean entre los extremos, pero votan igual. Hay una alianza de hecho entre intereses espurios que no pueden confesar públicamente sus intereses. Por eso las leyes se aprueban entre gallos y medianoche, porque no pueden ser sostenidas con argumentación. Por eso se escoge que vayan a las comisiones solamente de un lado y de un punto de vista, porque si fueran de otro lado y otro punto de vista, verían, por lo menos estarían obligados a ver los hechos, que es sobre lo que se basa una política moderna, tomar en cuenta la evidencia, no la creencia. El mundo público se hace para que tengamos un debate informado, no una lucha, no una guerra religiosa. Necesitamos un debate informado, eso es lo mínimo que tenemos que tener si queremos ser un país moderno y desarrollado. Y estos señores levantan guerras santas a cada rato, ¿no? En cada esquina.
a cada rato, cualquier tema es un tema de guerra santa. Entonces no podemos seguir pues entre cruzados e infieles, ¿no es cierto?, retrasando al país. Necesitamos una discusión que nos permita mirar lo que está pasando en el mundo y hacer las mejores políticas. Perfecto. Don Jorge, le agradezco, pero tengo la pregunta final. ¿Cómo va el partido político? Estamos avanzando en las afiliaciones, estamos avanzando en la creación de comités provinciales. Yo espero que para mayo tengamos ya todo el expediente listo y poder presentarlo para hacer una fuerza política más dentro del sistema de partidos y poder hacer las cosas que queremos hacer. Gracias por acompañarnos hoy. Le dejo un abrazo. Muchas gracias, Fernando. Siempre un placer conversar con usted y sus oyentes. Muchas gracias.